días a todos. Un gusto tenerlos esta mañana en nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Hoy vamos a dar inicio con una charla maravillosa. Todos conocemos el Grupo Morat, eh, seguramente muchos, sus hijos, y ustedes han cantado sus canciones, pero hay mucho más allá detrás de este maravilloso grupo colombiano. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de su fundación Aprender a Quererte, decisiones detrás de un impacto real en la educación. En un entorno donde el impacto social se ha vuelto parte del discurso empresarial, el verdadero diferencial está definitivamente en la ejecución. Así que en esta conversación vamos a profundizar en cómo la fundación del Grupo Morat ha construido un modelo de educación enfocado, basado en evidencia y articulado con aliados claves para generar resultados reales en educación. Vamos a explorar las decisiones detrás de este modelo, cómo pasar del propósito a la ejecución, cómo medir impacto y cómo escalar sin perder efectividad. Es por esto que hoy nos acompaña Juan Pablo Aristizábal, quien es el director ejecutivo de la Fundación Aprender a Quererte. Juan Pablo es abogado summa cum laude de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en economía y en historia. La misión de Aprender a Quererte es catalizar iniciativas de alta calidad y base empírica para fortalecer los sistemas públicos de educación y generar impacto sistémico y sostenible. Es así como esta fundación trabaja con organizaciones como el Banco Mundial, MIT, UNICEF, PAL, llegando a más de 40.000 estudiantes en el país. Y así es como Juan Pablo lidera el crecimiento estratégico de la fundación, incluyendo modelos de financiación basados en resultados, evaluaciones de impacto y alianzas internacionales. Es un orgullo tener en esta mañana hoy a Juan Pablo, y adicionalmente quiero aprovechar para dejarles dos mensajes a nuestros miembros del Foro de Presidentes, y es recordarles nuestro taller que tenemos este viernes de prospectiva estratégica, porque hoy más que nunca es importante proyectar las empresas hacia futuros competitivos y diferenciados a través de herramientas que permiten analizar, anticiparse, reducir la incertidumbre. Así facilitamos la innovación y la adaptación estratégica. Por eso que este viernes los esperamos en nuestro taller, y por supuesto volverles a invitar a los premios Dejando Huella, que ya los iniciamos el viernes pasado, para que todas estas fundaciones, empresas que tienen modelos de negocios o al interior programas de sostenibilidad social o ambiental puedan participar en los premios Dejando Huella de la quinta versión en este 2026, que se puedan postular porque es una visibilidad maravillosa, pero adicionalmente genera estos premios, le generan a las empresas mucha visibilidad, contactos estratégicos y muchos temas que pueden ser de mucho, mucho valor para las empresas. Así que estas son dos invitaciones que les tenía adicional, y sin más preámbulos, poderle dar la bienvenida a Juan Pablo. Esta hora se pasa rapidísimo, así que vamos a estar conociendo acerca más de este modelo maravilloso de negocio, y como siempre finalizando con algunas preguntas de nuestros asistentes. Bienvenidos a todos. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Marcela. Un saludo a todos. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Lo valoramos profundamente y nos sentimos muy a gusto de estar acá esta mañana con ustedes. Así que, bueno, primero de nuevo saludarlos, darles las gracias. Como decía Marcela, yo soy Juan Pablo Aristizábal, soy el director ejecutivo de la Fundación Aprender a Quererte, que es una organización sin ánimo de lucro fundada, como decía Marcela, por la banda Morata hace unos años. Y en el espacio de hoy quisiera como ya les voy a compartir la presentación, pero el espacio de hoy quisiera un poco contarles sobre nuestra visión de la filantropía
y contarles algunas consideraciones y reflexiones que hemos tenido y aprovechar un poco lo que ha sido nuestra historia para hacer eso. eh, y contarles un poco lo que creo que todos deben estarse preguntando y es cómo estos cuatro personajes terminaron metidos en este cuento de la filantropía, de la educación y cuál es también su forma de aproximarse. Así que feliz de recibir preguntas en cualquier momento de la presentación, aunque sé que al final también habrá un espacio dedicado para eso. Me confirman, Marcela, sí, ahí ya están viendo mi pantalla. Ya la vemos. Súper. Bueno, pues esta presentación le hemos llamado Filantropía Estratégica, el impacto social más allá de las buenas intenciones. Y como les decía, la idea un poco es contarles nuestra visión de la filantropía desde la fundación, desde Morat, y un poco hacer eso a través de nuestra historia. Pero quisiera empezar rápidamente como con un contexto anterior eh, para enmarcar la conversación. En Colombia la inversión social privada es enorme, en general lo es, y en educación aún más. Entre 2021 y 2024, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil movilizaron más de 1,5 billones de pesos a programas en educación. Estamos hablando de un sector fundacional robusto, de empresas que realmente dedican recursos a fundaciones o a programas de responsabilidad social. Y esto sin duda alguna no es el común denominador de la región, el sector fundacional, el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia es realmente robusto. Solo para tener un comparativo, y ya vamos a ver más adelante por qué Perú, pero en el mismo periodo estimamos que en Perú el total de la inversión social, es decir, no solo en educación, sino toda la inversión social, fue de 1,2 billones de pesos. Em, y ante digamos, este monto de inversión y sabiendo que también la educación dentro del presupuesto nacional juega un papel importante, uno esperaría ver cosas diferentes en educación. Uno esperaría que los resultados en este punto fueran distintos. Y aunque en alguna dimensión hemos mejorado, y sobre todo la dimensión de la cobertura, eh, podemos decir hoy en día que la mayoría de los niños en Colombia están yendo al colegio, al menos en primaria y en los primeros años de secundaria. Eh, la gran mayoría de estudiantes en Colombia tiene la posibilidad de ir al colegio, de matricularse. Hay suficientes cupos para todos, hay suficientes profesores para todos, hay suficiente infraestructura para todos. Eso es así, digamos, ha venido manteniéndose bien desde hace ya varias décadas. Pero aunque la mayoría están yendo al colegio, lo cierto es que la gran mayoría no está aprendiendo casi nada. En esta gráfica lo que estamos viendo son los resultados de las pruebas PISA de 2006 a 2022, es decir, los últimos 20 años. En color rojo vemos los resultados de Colombia y lo que vemos ahí es que llevamos 20 años prácticamente estancados. En los últimos 20 años, la mejora o el cambio en la calidad educativa pues es prácticamente inexistente. Em, es un país en el que los estudiantes no están aprendiendo mucho, van al colegio pero no aprenden mucho. En contraste, por ejemplo, con Perú, vemos la línea de Perú verde. En este momento estamos iguales, no es que en Perú estén aprendiendo más, pero la tendencia en Perú es distinta. Perú viene desde hace varios años en una tendencia hacia mejores resultados de aprendizaje, eh, y esto, digamos, responde a una serie de políticas públicas que, pese al entorno difícil político en Perú, han logrado materializarse y mejorar los resultados. Pero, ¿qué significa esto un poco que estamos viendo acá, esta línea roja? Esto quiere decir que en Colombia los estudiantes del sistema público tienen en promedio 3 años menos de escolaridad que el promedio de la OECD. Es decir, es como si como si su colegio llegara hasta octavo. Eh, y en estas pruebas de lectura lo que nosotros vemos es que lo que significa estar en ese puntaje es que a los 15 años, que es la edad en la que se presentan las pruebas PISA, la mitad de los estudiantes no puede comprender un texto simple a la edad de 15 años.
Y con esto quisiera introducir rápidamente este indicador que ha sido creado por el Banco Mundial en los últimos años, que es la pobreza de aprendizaje. La pobreza de aprendizaje se refiere al porcentaje de estudiantes de 10 años que no sabe leer y entender un texto simple. No sé si ustedes tienen el recuerdo de a qué edad aprendieron a leer, pero eh, lo que podría estar en capacidad de hacer cualquier estudiante y lo que pasa en los países más desarrollados es que los estudiantes aprenden a leer a los 6 años, máximo a los 7 años. Obviamente una capacidad de lectura de un texto simple, no de nada muy complejo. Y entonces el Banco Mundial tiene este indicador que mide la pobreza de aprendizajes a los 10 años. Imagínense si uno debería aprender a leer a los 6 7 años, lo que significa ese porcentaje a los 10 años. Y acá les pongo simplemente un ejemplo del texto simple para que todos tengamos claro que es una cosa pues muy sencilla, no debería generar mayor traumatismo. Y la realidad es que pues vivimos una de las crisis de aprendizaje más difíciles de los últimos tiempos. Una crisis que se agudizó con la pandemia. Vemos ahí el año 2019 como un punto de inflexión y hoy en día se estima que en América Latina y el Caribe el 80% de los estudiantes no puede leer un texto simple a la edad de los 10 años. Em, en Colombia la situación pues no es más alentadora. En este momento el porcentaje de estudiantes que a los 10 años no puede leer un texto simple es del 60%. Y el promedio ya en sí mismo es dramático, pero en este mapa lo que vemos es que hay regiones en las que la tasa promedio está por debajo del 20%, que es el promedio de los países de ingresos altos, pero en otras regiones, en varias, la tasa supera el 90%, que es similar al promedio de África subsahariana. Entonces, ¿qué significa que el 90%, que haya una tasa de una pobreza aprendizaje del 90%? Que si uno va, por ejemplo, a Casanare y entra a un salón en quinto de primaria, un salón de 20 personas, lo más probable es que 18 de esos estudiantes no pueda leer ni comprender un texto simple. Es una situación dramática. Por supuesto, la lectura en un nivel simbólico pues tiene esta dimensión de permitirnos conocer el mundo, pero desde el punto de vista más de desarrollo del país, desde el punto de vista más económico, pues existe una correlación importante entre el aprendizaje y en particular el aprendizaje de la lectura, el crecimiento económico, los ingresos individuales, la posibilidad de acceder a empleo, los resultados en salud infantil, las trayectorias profesionales, la permanencia y el logro escolar. Es decir, un estudiante que no aprende a leer en el momento indicado es un estudiante que de entrada va a estar rezagado y cuyo rezago va a ser difícil de subsanar. Em, y esto al fin de cuentas se relaciona con algo con lo que ustedes seguramente se habrán enfrentado, y es que para el 53% de las empresas grandes en América Latina y el Caribe, la principal barrera al crecimiento es el capital humano. Y no debe ser raro entonces que en medio de tantas conversaciones sobre la tecnología, sobre la formación para el trabajo, sobre cómo eh, generar espacios de formación más competitivos, menos tradicionales, pues va a ser difícil que esa conversación resulte en algo si es que nuestros estudiantes no están aprendiendo a leer y si es que en quinto de primaria la mayor cantidad de estudiantes en Colombia son analfabetas. Ese rezago, esa escenario tardío de aprender a leer, donde los estudiantes están aprendiendo a leer en sexto, séptimo, es imposible de revertir o casi imposible de revertir. Eh, de manera que ya sin entrar más en este contexto, hemos querido como enmarcar esta conversación con esta frase provocadora, muy buenas intenciones, poco impacto. La pregunta es, ¿qué hicimos con 1.5 billones de pesos entre 2021 y 2024 para que el 60% de estudiantes en Colombia sean analfabetas en quinto de primaria? Y a raíz de esta pregunta, de nuevo provocadora, quiero ahora sí empezar con el contenido grueso de la presentación, y es lo que hemos llamado filantropía estratégica, 5 elementos clave para trascender las buenas intenciones. Nosotros llevamos ya varios años trabajando en educación en Colombia y quiero contarles un poco nuestra historia, lo que hemos hecho y por qué creemos que es una apuesta de una filantropía distinta, de un altruismo muy distinto,
que llega también a proponer una forma diferente de aproximarse a al impacto social y a la idea de querer ayudar. Entonces, un poco la idea es a través de estos 5 elementos responder a la pregunta de cómo podemos ir más allá de ayudar en eso que nos mueve, cómo trascender las buenas intenciones. Y lo va a hacer, y espero que al final de este rato les haya podido contar la historia de cómo desde 2022 hemos mejorado los resultados de aprendizaje de más de 30.000 estudiantes en diferentes regiones de Colombia. Y el primer elemento que tal vez resulta obvio para muchos es tener un diagnóstico y una comprensión real del problema. Eh, es importante entender eso que nos mueve a querer ayudar. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con muchas fundaciones empresariales, familiares, y muchas veces lo que nos encontramos es un diagnóstico superficial y un poco miope del problema que uno está queriendo ayudar, de sus causas y de sus consecuencias. En nuestro caso, nosotros, pues la Fundación Aprender a Quererte nació como la tesis de pregrado de uno de los miembros de Morat, eh, y ha tenido siempre una ambición académica enorme y un gran respeto por hacer las cosas bien, por la evidencia científica. Y dentro de esa tesis, una de las, pues, cuando uno estudia el contexto de la educación en Colombia, se encuentra rápidamente con el contexto que les acabo de dar sobre la falta de progreso en la calidad, la crisis de aprendizaje que estamos viviendo. Cuando uno examina las causas de ese problema, encuentra un consenso en la literatura que nos dice que dentro de los factores que pueden afectar la calidad educativa, medida en términos de efectividad del aprendizaje estudiantil, la calidad de los docentes es la causa más determinante. Por supuesto, para que un estudiante aprenda, se necesitan muchas cosas, es un problema multicausal, eh, no se puede aprender con hambre, se necesitan condiciones mínimas de infraestructura, etcétera, pero realmente la causa o el factor fundamental ahí es la calidad de los docentes. Y sobre la calidad de los docentes, a nosotros nos gusta resumirlo en 3 puntos. Primero, pues tenemos desafortunadamente, tienen los profesores en Colombia una formación inicial muy precaria. Eh, las facultades de educación, los programas de licenciatura son los programas con los puntajes de admisión más bajitos de todos los programas. Y hay un estudio que muestra cómo las personas que están entrando para estudiar para ser profesores son quienes en su momento tuvieron los resultados más bajos en las pruebas saber. Entonces, de entrada, las personas que se están formando para ser profesores son, digámoslo así, las personas con peor desempeño en el país. Y se enfrentan a un programa que realmente les da pocas herramientas para enseñar efectivamente, programas que están muy poco regulados y que básicamente se concentran en temas de filosofía de la educación y no tienen una aproximación decidida a herramientas prácticas para una enseñanza efectiva. Esto se junta con pues un derecho que fue consagrado en la Constitución del 91 y es la autonomía curricular plena de todas las instituciones educativas. En Colombia no existen en el sistema público guías, no existen materiales, no existen currículos a nivel nacional ni local. Cada colegio tiene su propio plan de estudios. Eso quiere decir que nosotros entramos, por ejemplo, en Chocó a un colegio, pueden estar enseñando a leer en un grado y si entramos al colegio que queda a 2 cuadras, pueden estar enseñando a leer en otro grado con un método completamente distinto. Y esto al final se traduce en que pues no hay materiales tampoco para los colegios y lo más grave de todo, pues, y apartándome un poco de la discusión política sobre la autonomía, que por supuesto los colegios con más recursos pues van a poder tener un plan de estudios más robusto, basado en evidencia, con materiales y digamos, esto termina, lo que termina haciendo es profundizando y perpetuando las brechas de calidad educativa que veíamos antes. Y finalmente, pues acá los incentivos políticos están muy desalineados. Les cuento una anécdota. Alguna vez me reuní con un alcalde para contarle sobre alguno de nuestros proyectos de un municipio y pues terminé la presentación y me dice, em, pues felicitaciones, está muy bueno lo que hacen, realmente lo necesitamos,
pero es que la calidad educativa no la puedo inaugurar. Em, y por eso lo que vemos es que la inversión en educación, al menos desde el sector público, pues se concentra en un poco en construir colegios, en repartir materiales, que no estoy diciendo que no sean necesarios, pero que tienen poco o cero impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Em, y con esto el segundo elemento es tener una teoría de cambio clara, precisa, coherente y coherente con la realidad del país. Esto suena muy obvio, pero ah, creemos que es fundamental asegurarnos que lo que vamos a hacer realmente va a cambiar eso que nos mueve. Es decir, ya tenemos el problema diagnosticado, pero muchas veces muchas organizaciones fallan en la propuesta de solución a ese problema. Y realmente cuando uno se pone a ver los programas que implementan y a los que le dedican recursos, pues muy pocos tienen la capacidad de realmente pues tener una relación de causalidad con la solución del problema que quieren solucionar. Nuestra teoría de cambio en Aprender a Quererte es mejorar los resultados de aprendizaje en lectura y matemáticas de los estudiantes de primaria y secundaria por medio de formación inicial y continua de profesores en metodologías y estrategias basadas en evidencia. Nuestro modus operandi básicamente es, nosotros buscamos cuáles son los mejores programas, las mejores metodologías que existen a nivel mundial para mejorar los aprendizajes. Invertimos una serie de recursos propios que tenemos por la banda para adaptar esos programas a Colombia y hacerlos disponibles para el sistema de educación pública de manera tal que cualquier profesor que quiera acceder a contenido de calidad para enseñar y que efectivamente y que sus estudiantes aprendan, lo pueda hacer. Eh, y esto un poco tiene una filosofía detrás que me lleva al tercer punto y es no reinventarnos la rueda. El tercer punto fundamental para una filantropía efectiva, nosotros creemos que es tener una base de evidencia sólida. Y acá tenemos esta frase un poco que es que el método científico es el mejor amigo del altruismo eficaz. Esta mentalidad un poco de tener que hacer cosas que realmente funcionen, que tengan resultados, que es una mentalidad pues muy anidada en el sector empresarial, desafortunadamente no se ha esparcido por el sector filantrópico y realmente hay muchas fundaciones. Poco importa si lo que estamos haciendo está funcionando o no y tiene una base de evidencia sólida, siempre que nos permita sacar fotos lindas y videos conmovedores. Eh, y en nuestro caso, ¿qué significa tener una base de evidencia sólida? Lo que les contaba de traemos a Colombia los mejores programas que existen a nivel mundial para mejorar los aprendizajes. Acá les pongo algunos ejemplos, enseñar al nivel adecuado, Kalulu, ResearchED, y tenemos esta misión también de acercar la ciencia del aprendizaje a la práctica de la enseñanza. Y un poco, si ya sabemos cómo aprenden los estudiantes y si ya hay lugares del mundo donde los estudiantes están aprendiendo en el momento indicado, sencillamente hay un conocimiento ahí que no está llegando a los profesores. Nuestra misión es acercar un poco ese conocimiento. El cuarto elemento es apostarle a tener indicadores de impacto y no solo indicadores de resultado. Nosotros, cuando ustedes se entran a ver nuestro informe de gestión, nunca hablamos del número de libros que entregamos, hablamos del número de estudiantes que aprendieron a leer. Nunca hablamos del número de profesores que formamos, sino el número de estudiantes que salieron del rezago. Nuestra apuesta está por indicadores que muestren que algo está cambiando en la realidad, para bien o para mal, ojalá para bien, pero si es para mal, pues podemos corregir el rumbo. Y muchas veces vemos estos indicadores de, no, pues repartimos 40.000 libros y no tenemos ni idea si eso está traduciéndose en una mejora de la calidad educativa o no. Estamos construyendo colegios y no tenemos ni idea si eso tiene algún impacto o no. Eh, y la realidad es que cuando vemos el avance de Colombia en las pruebas PISA, pues pareciera que poco de lo que estamos haciendo está sirviendo de algo. Nosotros desde Aprender a Quererte, como les decía, con nuestros programas, podemos saber exactamente cuál fue el cambio en los aprendizajes de cada uno de los más de 40.000 estudiantes con los que hemos trabajado. Es decir, tenemos el seguimiento estudiante por estudiante. Si ustedes me preguntan, Pepito Pérez de el municipio que quieran, cómo empezó y cómo terminó, se los podemos decir. Ese seguimiento uno a uno para nosotros no es opcional.
Les podemos decir, por ejemplo, que en 2025 en Anserma Nuevo, Valle del Cauca, el 72% de los estudiantes que participó en uno de nuestros programas, que se enseñara al nivel adecuado, dejó de estar rezagado en lectura y matemáticas. Les podemos decir también, por ejemplo, que los resultados, los estudiantes de Risaralda que participaron en Calulu, que es otro de nuestros programas, pueden leer más palabras por minuto y responder a más preguntas de comprensión correctamente respecto a aquellos estudiantes que no participaron en el programa. Es decir, nosotros tenemos información que nos permite tener completa claridad sobre si lo que estamos haciendo está cambiando algo o no está cambiando. Y por supuesto, en el medio también hay indicadores de resultado y podemos saber cuántos estudiantes participan, cuántos profesores formaron, pero no son los indicadores que a nosotros más nos interesan. Y finalmente, el quinto punto de una filantropía estratégica es pensarse en intervenciones escalables y transferibles al sistema. Un poco acá la pregunta es, ¿qué tanto va a quedar de lo que hacemos si dejamos de existir? Las fundaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro, estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para mejorar algo, pero esos recursos en algún momento de la vida, ojalá que no, pues pueden desaparecer. Pronto a Morat se le va la tiza y a la gente le gusta, le deja de gustar el pop y entonces quedamos nosotros fregados. Y la pregunta que nos hacemos constantemente nosotros es, ¿qué podemos hacer para construir capacidad instalada? ¿Qué podemos hacer para no crear una relación de dependencia con las comunidades y hacer que si el día de mañana nosotros ya no estamos, esto que estamos trayendo pueda seguir estando ahí sin necesidad de tenernos a nosotros? Eh, y por eso también le apostamos a programas pues, que sean escalables y que sean costo efectivos, porque al final esos van a ser los únicos que puedan cambiar la realidad de toda una región o de todo un país. Hay muchos proyectos muy especiales que realmente tienen un impacto sobre una población pues muy limitada y son programas que realmente por su costo efectividad nunca van a poder ser escalables, nunca van a poder beneficiar a más personas. Entonces, esta mentalidad un poco también del sector empresarial de cómo hacemos que nuestros productos, nuestros servicios sean escalables, sean masivos, es una mentalidad que nosotros también creemos que vale la pena traer al sector de la filantropía.